Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Y bueno, ya el título lo dice todo: bomba, Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia del 25 de julio que remecerá todo, y que a día de hoy sigue dando de qué hablar. ¡Guau! ¿Verdad que suena emocionante? Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, en una situación que ha estado circulando por las redes sociales, que ha hecho que muchos fans de las novelas turcas, y especialmente de Erkencikus Pájaro Soñador, estén con el corazón en un puño, o con mariposas en el estómago, dependiendo de a quién le preguntes. Vamos a analizar, a desmenuzar y a dar un poquito de contexto sobre lo que se dice que podría cambiar la vida de dos de las estrellas más grandes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión, porque aquí, en este canal, nos gusta ser honestos y transparentes. Pero antes de empezar a sumergirnos en este océano de especulaciones, quiero hacerles una pequeña petición, una invitación súper especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo de las novelas turcas, chismes jugosos, análisis de personajes, de series, de todo un poco. Desde las intrigas más profundas hasta los romances más apasionados, pasando por las críticas más constructivas. Así que ya saben, suscríbanse, que es gratis y me ayudan muchísimo. Además, no olviden dejar su me gusta en el vídeo. Es una forma sencilla de apoyar el canal y de saber que les gusta el contenido. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en este mar de especulaciones, rumores, noticias a medias y, por qué no decirlo, también de sueños y anhelos. Todo empezó, como les dije, el 25 de julio. Ese día las redes sociales y particularmente las plataformas donde la fanaticada turca se desenvuelve, Instagram, Twitter, y hasta TikTok, explotaron. ¿La razón? Se empezó a rumorar con muchísima fuerza sobre una noticia que involucraba a Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, estos dos actores, quienes nos enamoraron a todos con su química arrolladora en Erkencikus. Una química que, por cierto, trascendió la pantalla y que alimentó, durante un tiempo, la esperanza de muchos fans. ¿Qué es lo que se decía? Bueno, la especulación principal era que, atención, porque aquí viene lo bueno. Supuestamente Can Yaman y Demet Özdemir estarían a punto de anunciar algo muy importante, algo que cambiaría sus vidas y, por supuesto, la de sus fans. La palabra que más se repetía, y que sigue resonando en los foros de discusión, era compromiso. Sí. Se rumoreaba que ambos actores, que ya en el pasado han estado envueltos en rumores sentimentales, algunos confirmados, otros no tanto, estarían a punto de dar el gran paso. El paso que muchos fans, y me incluyo, anhelábamos. Imagínense el impacto. Can Yaman, uno de los galanes turcos más codiciados del momento, con una legión de fans en todo el mundo, y vaya que lo tiene, y Demet Özdemir, la actriz que le robó el corazón a medio mundo con su interpretación de Sanem en Erkencikus. La noticia, si se confirmara, sería un bombazo mediático, una noticia que haría temblar los cimientos de la industria del entretenimiento turco. Un terremoto, literalmente. Y no solo en Turquía, sino también en toda Latinoamérica, Europa y cualquier rincón del mundo donde las novelas turcas hayan conquistado a la audiencia. Pero, ¿de dónde salió todo esto? ¿Quiénes fueron los que empezaron a lanzar esta bomba, este bombazo? Pues bien, la información comenzó a circular a través de varios canales de noticias turcas, de cuentas de fans en redes sociales, algunas con mucha credibilidad, otras no tanto, y por supuesto, de los chismosos de siempre, todos tenemos uno. Algunos afirmaban tener fuentes confiables, insiders de la industria, que habrían confirmado la inminente noticia. Hablaban de reuniones secretas, de preparativos, de conversaciones, todo muy misterioso. Otros simplemente se basaban en especulaciones, en interpretaciones de fotos y vídeos que circulaban en redes sociales, en gestos, en miradas, todo lo que se pudiera analizar para alimentar la fantasía. ¿Qué pistas se usaron para alimentar el rumor? Bueno, como suele suceder en estos casos, las redes sociales fueron el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Se analizaban fotos antiguas de Can y Demet, fotos de Erkencikus, fotos de eventos a los que habían asistido por separado, o incluso juntos, se interpretaban gestos, una mirada cómplice, un toque casual, se analizaban los comentarios que se hacían entre ellos en Instagram y otras plataformas. Todo, absolutamente todo, se convirtió en evidencia potencial.
Se habló de reencuentros en secreto y a veces con pruebas fotográficas que daban que pensar de salida. Discretas de mensajes subliminales en redes sociales. Los mensajes subliminales, qué tentación. Los fans más apasionados comenzaron a crear teorías elaboradas, a juntar piezas del rompecabezas para llegar a una conclusión. Kang y Demet estaban juntos, y a punto de casarse. Algunos incluso se atrevieron a predecir la fecha del anuncio, la ubicación de la boda hasta el vestido de novia. Vamos, que la imaginación no tiene límites. La verdad es que en ese momento las redes sociales ardían. Había entusiasmo, expectación, debate y, por supuesto, decepción o alivio por parte de algunos. La noticia del posible compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en el tema del momento, eclipsando cualquier otra noticia relacionada con el mundo de las novelas turcas. Y como suele suceder en estos casos, la prensa también se hizo eco de la noticia, amplificando aún más el rumor y alimentando la expectativa de los fans. Ahora bien, vamos a detenernos un momento y a analizar la situación con un poco de calma. ¿Es esto posible? ¿Hay motivos para creer en estos rumores? Bueno, la verdad es que las relaciones sentimentales de los famosos son, a menudo, un misterio. Pero vamos a poner las cosas en perspectiva, como diría el buen Sherlock Holmes. Primero, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir tienen una historia. Se conocieron en el set de Erkenci y su química en pantalla era innegable. Era, y sigue siendo, una de las parejas favoritas de la ficción turca. La forma en que se miraban, en que interactuaban, en que se complementaban, era algo mágico. Los fans soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Soñaban con que Sanem y Can, o Deniz, como le llaman en Turquía, se convirtieran en una pareja real. Y aunque hubo rumores y muchos, y aunque los medios turcos, ávidos de noticias jugosas, alimentaron la esperanza, nunca se confirmó una relación formal entre ellos. Siempre hubo un velo de misterio, de secretismo, que por supuesto, no hizo más que aumentar el interés de los fans. Segundo, ambos actores en diferentes momentos han estado involucrados sentimentalmente con otras personas. Can Yaman ha tenido relaciones, aunque discretas, como suele ser su estilo, con actrices y modelos italianas, y también se le ha relacionado con otras personalidades de la farándula. Demet Özdemir por su parte estuvo casada con el actor Oğuzhan Koç, pero lamentablemente se divorciaron. Por lo tanto, ambos están solteros, o al menos, no se les conoce una relación estable. Entonces, ¿es factible que ahora estén juntos? Sí, definitivamente es posible. La vida da muchas vueltas y los sentimientos pueden cambiar. Y el hecho de que ambos estén solteros, sin ataduras sentimentales, facilita las cosas, aunque no es garantía de nada, por supuesto. Tercero, la industria del entretenimiento turco es, a menudo, muy celosa de la vida privada de sus estrellas. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas son el pan de cada día. Hay muchos intereses en juego y a veces se inventan historias para generar más expectativa, para mantener el interés del público, para crear controversia. La controversia siempre vende. Y a veces la prensa se deja llevar por la especulación, sin contrastar la información, sin verificar las fuentes, y eso, por supuesto, genera confusión y decepción en los fans. Es importante tener en cuenta que la industria turca es muy diferente a la de Hollywood. En Turquía, la vida privada de los actores es muy protegida. Se cuida mucho la imagen pública de las estrellas, y se evitan los escándalos. Por eso los rumores y las especulaciones pueden ser más frecuentes y en ocasiones, más difíciles de contrastar. ¿Pero qué pasó realmente el 25 de julio? Pues bien, la verdad es que no hubo ningún anuncio oficial de compromiso. No hubo ninguna boda secreta, ni ninguna foto filtrada que confirmara el rumor. La noticia, como suele suceder en estos casos, se diluyó con el tiempo. La especulación se enfrió y la atención de los fans se desvió hacia otros temas. La vida, como siempre, siguió su curso. ¿Significa esto que los rumores eran falsos? No necesariamente. Puede ser que la noticia fuera prematura, que la pareja estuviera en proceso de algo, o de nada, o simplemente que la información fuera incorrecta o malinterpretada. Lo cierto es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos, y mucho menos que estén comprometidos. Aunque, claro, siempre queda la esperanza. Es importante recordar que las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una fuente de información, pero también un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas.
Es importante contrastar la información, verificar las fuentes y no creer todo lo que vemos en Internet. Hay que ser críticos y no dejarse llevar por la emoción del momento. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Varias y muy importantes. Asterisco 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 las redes sociales como arma de doble filo asterisco asterisco como ya mencioné, las redes sociales pueden ser una fuente de información valiosa, pero también son un caldo de cultivo para los rumores y las noticias falsas. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos, verificar las fuentes y no creernos todo lo que vemos en Internet. Hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción del momento. La información debe ser contrastada, y las fuentes deben ser confiables. Asterisco 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 la privacidad de los famosos asterisco asterisco la vida privada de los famosos es eso, privada. Tenemos derecho a especular, a soñar, a imaginar, pero también debemos respetar su privacidad. No debemos invadir su espacio personal, ni acosarlos en redes sociales. El respeto es fundamental y debemos recordar que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Asterisco 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 la esperanza, lo último que se pierde asterisco asterisco los fans de Can Yaman y de Method Demir pueden seguir soñando con que algún día se cumpla ese deseo de verlos juntos, pero siempre con respeto y prudencia. La esperanza es importante pero no debe nublar nuestro juicio. Debemos ser realistas y no crear falsas expectativas. Asterisco 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 la industria del entretenimiento y sus secretos asterisco asterisco la industria del entretenimiento, y especialmente la turca, es un mundo lleno de misterios. Hay muchos intereses en juego y a veces se inventan historias para generar más expectativa. Es importante ser conscientes de esto y no tomarnos todo al pie de la letra. Debemos ser críticos y no dejarnos engañar por las apariencias. Asterisco 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 el poder de la imaginación y la fantasía asterisco asterisco las novelas turcas, y el mundo del entretenimiento en general, nos ofrecen la posibilidad de soñar, de evadirnos de la realidad, de vivir historias apasionantes. Es importante disfrutar de ese mundo, pero sin olvidar que es ficción. Debemos ser capaces de diferenciar entre la realidad y la fantasía, y no crear falsas expectativas. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Tal vez en algún momento veamos a Can Yaman y The Method Demir juntos en alguna nueva producción, eso sería un sueño hecho realidad, lo que por supuesto, reactivaría los rumores y la emoción de los fans. Tal vez algún día nos sorprendan con un anuncio oficial, con una boda secreta o no tan secreta, pero por ahora, solo podemos esperar y sobre todo, disfrutar del talento de estos dos grandes actores. Lo que sí es cierto es que la conexión entre Can Yaman y The Method Demir es innegable, y eso es algo que los fans siempre recordarán. La magia que crearon en Erkencikus es algo que trasciende la pantalla, y que ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos. En resumen, el 25 de julio fue un día de emoción y especulación para los fans de Can Yaman y The Method Demir. Los rumores de compromiso corrieron como la pólvora, pero al final, no se concretó nada. La realidad es que por ahora no hay ninguna evidencia oficial de que estén juntos, pero la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y aunque no se confirme su relación, siempre nos quedará la magia de Erkencikus, y la certeza de que ambos actores son grandes profesionales, con un futuro brillante por delante. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es celebrar el talento de Can Yaman y de Method Demir. Son dos grandes actores que nos han regalado momentos inolvidables y que merecen todo nuestro apoyo y admiración. Debemos seguir disfrutando de su trabajo y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales, sea con quien sea. Y es que al final, lo importante es que ambos sean felices. Y si su felicidad implica estar juntos, pues bienvenida sea. Pero si no es así, también debemos respetarlo. Lo importante es que ellos encuentren la felicidad y que sigan brillando con su talento. En definitiva, la historia de Can Yaman y de Method Demir nos recuerda que la vida de los famosos es, a menudo, un misterio, y que los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Pero también nos enseña la importancia de la esperanza, del respeto y de la capacidad de soñar. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman y The Method Demir podrían estar juntos en el futuro? ¿Qué les gustaría que pasara con sus carreras? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus?
Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se guarden nada. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y compartir este análisis. Y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sigan soñando.